Hola, buenos días a todos. Bienvenidos haciendo prueba de sonido. Fausto, buenos días. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Margarita, buenos días. Margarita, doctora. Hola, buenos días, sí. Perfecto, su imagen, perfecto. Felipe, presidente, buenos días. Bueno, pues principiamos. Esperamos a Margarita, que está todavía un poco fuera. Y siempre ha tenido esa dificultad. Bueno, un sábado más de Voces Libres. Margarita, buenos días. ¿Nos escuchas? No te escuchamos a ti. Ya, a ver, ya, habla. Bueno, Margarita tiene problemas, ahorita regresamos. Decía yo que una semana más de Voces Libres. Les recordamos que esta semana ya nos vamos a ver hasta el 8 de mayo. Después nos veremos quizás el 29 de, no quizás, seguramente el 29 de mayo, para ya dar cierre a estas pláticas dirigidas pues realmente a incentivar la participación de las votaciones intermedias que renuevan el Congreso y muchas gobernaciones, muchas gobernaturas de los estados. Aquí está Margarita ya que nos... A ver, Margarita, tu sonido. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Adelante. Bueno, pues si quieres principiamos. Bueno, para está un poquito tarde. Bueno, es un gusto presentarles una semana más de Voces Libres. Ahora vamos a tener la moderación otra vez de Fausto Barajas Cumming, ¿no? Ya ampliamente conocido por todos nosotros, pero no está de más dar algunos datos curriculares de su brillante trayectoria pública y también cívica, ciudadana, ¿no? Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por el ITAM. Cuenta con sendas maestrías, una en Economía por la London School of Economics y otra en Finanzas y Negocios Internacionales por la Columbia University. Él, durante la administración del presidente Calderón, 2006-2012, se desempeñó como subsecretario de Infraestructura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, secretario técnico del Gabinete de Infraestructura y del Gabinete Social en la Presidencia de la República, así como subdirector de Planeación Económica de Pemex. A su paso por Pemex, precisamente, presidió el Comité de Precios de la empresa y participó en la definición, planeación, seguimiento financiero y jerarquización de los principales proyectos de inversión de petróleos mexicanos. En la Presidencia de la República dio seguimiento ejecutivo al Programa Nacional de Infraestructura, que contó con una inversión de 2.5 billones de pesos, en ese momento la mayor en la historia para los sectores de comunicaciones y transportes, y que yo sepa la mayor que ha habido en la historia de México. En la Subsecretaría de Infraestructura lideró la ejecución del programa carretero más ambicioso también en el Estado de México, con una construcción de 23,000 kilómetros de carreteras, nada más y nada menos. En el proceso electoral de 2018 coordinó la campaña de Margarita Zavala, como sabemos, la primera candidata independiente a la presidencia de la República. Fausto Barajas también se ha desempeñado como miembro del Consejo Editorial de Energía y Negocios del periódico Reforma. Ha colaborado también en el periódico Economista, articulista en el periódico Excelsior, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Carreteras y consejero del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, de Fonatur y de otros consejos al interior de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Conagua y empresas privadas. Fausto Barajas es socio fundador de la empresa Moen, especialista en el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía, sectores que aborda cotidianamente en su columna semanal en el periódico El Heraldo. Fausto, pues es un privilegio contar contigo nuevamente este sábado, y sin más te dejo la palabra para que presentes a nuestra conferencista del día de hoy. Gracias, Jaime, buenos días a todos, qué gusto volver a estar aquí con ustedes un sábado más. Buenos días, Margarita, presidente, doctora, y pues aquí tengo un orgullo y un honor presentar el día de hoy a nuestra invitada, la doctora Lorian Jiménez Faibi. Si me permiten, voy a dar algunos datos curriculares de nuestra invitada de hoy y también el nombre de la conferencia. La doctora Lorian Jiménez Faibi es fundadora y jefe del Laboratorio de Genética Molecular en la División de Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Ontología de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace más de 20 años hasta la fecha. Es fundadora y directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia.
Es doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard. También tiene estancias de investigación en The Forsyth Institute, Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos. También en Cold Spring Harbor Laboratory, en Cold Spring Harbor, en Nueva York, en Estados Unidos. Es profesora titular C de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología en la UNAM, con más de 26 años de trayectoria. Es catedrática en los niveles de especialidad, maestría y doctorado de las materias de microbiología general, microbiología básica y microbiología periodontal. Tiene una producción científica citada en más de 1.500 publicaciones internacionales independientes y ha escrito y es autora de diversos artículos. Cabe resaltar que fue en enero donde presentó el libro que ha causado, creo, un gran revuelo en el país, llamado Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, que fue presentado a finales de enero del 21 y que por ello obviamente ha causado gran revuelo sobre lo que ha sido el manejo y la administración de la pandemia y la estrategia, si es que así se le puede llamar, que ha tenido el gobierno de la República desde que empezó la pandemia. Cabe mencionar que la doctora también tuvo un gran revuelo y ha generado, pues, por decirlo así, la atención de los críticos sin mucha sustancia y argumentos desde que publicó un artículo que fue el año pasado, en mayo, en el periódico Reforma, titulado El Gran Fiasco, que fue lo que detonó y empezó a hacer muy evidente la falta de planeación y estrategia en el manejo de la pandemia, que cabe recordarle a todos los que estamos aquí, en ese momento el país tenía apenas cerca de 3,000 o menos de 3,000 fallecidos por COVID. Así es, ¿no, doctora? Hoy en día, las cifras del día de ayer, superamos los 205,000 mexicanos que han fallecido por COVID en cifras oficiales. Con artículos entre los que también ha mencionado la doctora y otras publicaciones, se habla que esa cifra debía ser multiplicada por al menos 2.5 veces, lo cual nos tendría en niveles por arriba de 500,000 mexicanos que han fallecido por COVID, lo que colocaría a México con el segundo mayor número de muertos a nivel mundial y con el mayor número de muertos de especialistas de la salud entre médicos y enfermeras a nivel mundial. Pues sin más, doctora, con el preámbulo y los datos que hemos dado ahorita, me gustaría darle el piso para que platiquemos sobre la conferencia de hoy, titulada Variantes y Vacunas, capítulo 2 de la pandemia. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Pues bienvenida, doctora, y adelante. Muchas gracias. Gracias por la presentación tan gentil. Antes que nada, quiero agradecer la amable invitación que me hizo la señora Margarita Zavala. Quiero empezar con una pequeña anécdota. De hecho, me escribió por WhatsApp. Estuve a punto de no estar con ustedes hoy porque no creí que fuera cierto que era ella quien se comunicaba conmigo, ¿no? Entonces me escribió por WhatsApp y entonces consulté como a 20 personas. ¿Tú crees que esto es verdad? No, claro que no. Te están timando, me dijeron. Te están tomando el pelo, no le contestes. Entonces la dejé en visto casi un día entero, ¿no? Y dije, ¿qué tal que sí es? ¡Qué vergüenza!, ¿no? Finalmente consulté con alguien que sí sabía del tema y me dijo, ¿qué te pasa? Contéstale. Claro que sí es ella. Entonces contesté y él aquí. En fin, un honor de verdad estar con ustedes y la invitación que me hicieron el día de hoy. Espero que esta presentación sea de utilidad para todos y permita sentar el panorama que tenemos actualmente y hacia dónde vamos con la pandemia. Voy a compartir pantalla. Sí, me puede nada más decir si ahí se ve la presentación. Sí se ve, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, entramos en materia entonces. Inicio hablando un poco, no quiero agobiarlos demasiado con muchos números y gráficas y demás, pero hay que tratar datos duros para entender exactamente cuál es la situación que está ocurriendo en este momento. Entonces, inicio hablando de cuál es la situación actual de la pandemia en el mundo. Parece que de repente la gente empezó a tener una falsa sensación de que el problema estaba terminando, que el problema ya, que íbamos de salida y esto iba a acabar. Supongo que ha sido mucha manipulación en términos de la discursiva oficial, no solo en México, en otros países también, en donde se ha querido dar la impresión de que el problema en el que estamos sumidos con la pandemia tiene una fecha de caducidad, ¿no?
que después de vacaciones, después del Día de las Madres, después del verano, después de Navidad, después... Es decir, esto hay que entenderlo claramente, no es un incendio que se vaya a extinguir solo, este es un incendio que debemos extinguir. Entonces vamos a seguir sumidos en este problema hasta que no venga una solución permanente o entendamos cómo podemos convivir con el virus y dejarnos de morir. Entonces, el día de hoy la situación de la pandemia está muy lamentable. Más de 135 millones y medio de personas han sido registrados como positivos a la enfermedad COVID-19 alrededor del mundo. Estamos a punto de llegar a los 3 millones de defunciones. El mundo hoy, esta mañana, estaba registrando 2.932.168 fallecimientos asociados a COVID-19. Lo que tenemos aquí son gráficas a la izquierda, casos diarios y defunciones diarias a lo largo de la pandemia. Nada más quiero ilustrar algo para que dejar claro cómo va avanzando aquí el panorama. Esto que vemos aquí, que ya prácticamente no se ve, este fue el brote en China. Si alguien tiene muy fresco, y yo sí lo tengo, cuando esto estaba ocurriendo en la ciudad de Wuhan, ahí en la provincia de Hubei, en China, creo que vimos era atroz lo que veíamos en los noticieros, de la gente muriendo, la gente confinada a la fuerza, obligadas a ser aislados y los hospitales gigantescos que improvisaron en cuestión de días para atender a la cantidad de enfermos. Bueno, eso ahora, con relación a lo que ha pasado en el resto del mundo, parece no ser nada. En esta gráfica ya casi ni siquiera se aprecia, ¿no? Lo que estamos ahorita es, sí, entrando en un segundo capítulo de la pandemia. El primer capítulo se terminó de escribir aquí, y eso fue tal vez a finales del mes de marzo de este año. En la primera, yo creo que en retrospectiva, cuando veamos esto en el retrovisor, vamos a apreciar esta parte hasta febrero de este año como la primera oleada quizá de la pandemia. Esta primera escalada estuvo mediada por la salida del virus de China y el azote primero que llaman los europeos su primera oleada. Esto fue en la primavera del 2020. En los meses de febrero, marzo, abril principalmente, todos los países europeos fueron azotados, iniciando por Italia, después España, Francia, Reino Unido, etcétera, Bélgica, Alemania, prácticamente todos los países del oeste de Europa tuvieron este problema. Esta primera escalada estaba mediado por eso. Después, la segunda, que se dio en el verano, los países indicadores en ese momento, Europa controló muy bien el problema en el verano del 2020. De hecho, fue de las pocas regiones que continúan con problema, que sí tuvo por lo menos un momento en donde hicieron eso que tanto se habló, que fue aplanar la curva, ¿no? El susodicho aplanamiento de la curva, que aquí, por ejemplo, nos cantaron mucho y lo esperamos y nunca llegó. Sigue sin llegar el aplanamiento de la curva, ¿no? En México. Pero esta primera, entonces, ellos sí aplanaron muy bien la curva, todos los países, incluyendo Reino Unido, que al inicio fue el que más se tardó, hizo peor las cosas en un inicio, pero incluso Reino Unido lo pudo hacer. Esta segunda escalada estaba mediada por aumentos en India, en Turquía y en el continente americano, principalmente encabezado por los Estados Unidos, que sabemos que durante toda la gestión de Donald Trump fue el país que peor manejó la pandemia de todo el mundo, ¿no? Entonces, pero India, como decimos coloquialmente, no cantaba mal las rancheras, ¿verdad? Le fue muy mal durante este periodo y todos los países latinoamericanos comenzaron a mostrar aumentos muy importantes. En México, nuestro primer pico alto de contagios y de muertes ocurrió precisamente en el verano de 2020. Después parecía haber una suerte de estabilización y vino esto que hoy consideramos como la parte más alta de lo que hubo durante el primer capítulo, vamos a llamarle así. Creo que ahorita hablar de olas y que es un poco prematuro porque no sabemos cómo se va a ver esto hacia el futuro. Esto realmente, lo que ocurrió a partir de septiembre, octubre,
esto estuvo mediado por un aumento general. Ahora, no he hablado nada de los países asiáticos, porque realmente el sureste asiático, China y Oceanía son el ejemplo de cómo la pandemia se manejó de forma ejemplar. Son países que quizá en este periodo, tuvieron una primera oleada, todas muy, vamos a llamarles leves, moderadas, en aumento de casos, y ellos no se fueron con tiento. En Asia y en Oceanía aspiraron al contagio cero. Nadie tiene hoy por hoy contagio cero en el mundo, pero han podido controlar el problema a largo plazo, y a la fecha continúan siendo países que contienen y controlan muy bien la pandemia, de tal manera que todo esto que vemos aquí está prácticamente representado en un porcentaje muy pequeño. Los países del sureste asiático, China y Oceanía. Ahora, aquí se detiene y vino una disminución muy importante en este periodo, que realmente está representada por la increíble disminución que tuvo Estados Unidos a partir del cambio de gobierno. El pico máximo de Estados Unidos en términos de contagios diarios se dio el 22 de enero. Si alguien se acuerda que ocurrió el 20 de enero, pues no parece, no es una coincidencia. El 22 de enero llegan a su punto alto y de ahí comienzan a descender de forma muy importante. Como es el país que más pruebas hace a nivel mundial, es el país que más casos tiene la posibilidad de reportar. De ahí que esto refleja en gran medida lo que ocurrió en términos del descenso muy marcado en Estados Unidos. Claro, también India controló muy bien su problema, Turquía controló muy bien su problema y algunos de los países europeos. Ahora, aquí la diferencia ha sido algo muy, muy, muy importante y vale la pena destacar lo siguiente. Durante este periodo el ascenso fue atroz y muchos países llegaron a la saturación en sus capacidades hospitalarias y una serie de cosas. Pero nos llevó más de 3 meses llegar de 400,000 casos diarios a 800,000, ¿sí? Llevó más de 3 meses ese aumento. En esta segunda fase pasamos en un mes de 400 a 400,000 casos diarios, en 2 semanas a 500,000, en una semana a 600, en 5 días a 800,000, de 700 a 800,000. Quiere decir que la velocidad en la que esto está escalando es mucho más preocupante que lo que ocurrió a finales del año pasado, principios de este. Y ahorita voy a hablar de qué es lo que está mediando este aumento. Hoy estamos marcando alrededor de 800,000 casos diarios y con esta velocidad de aumento parece que muy pronto y con gran facilidad vamos a rebasar lo que ocurrió a finales de año. Lo que se espera es, cada escalada es peor que la anterior. Esta se espera que también lo sea. En términos de las defunciones llevaban una curva que era paralela a los casos durante toda la primera parte de la pandemia, o sea, la primera escalada en Europa. Después parecía que incluso con los casos aumentando habíamos llegado a tener la capacidad para disminuir la pérdida de vidas, incluso cuando los casos avanzaban, pero eso ha dejado de ser cierto. Ahora la curva, queriendo decir que esta parte de las defunciones no eran paralelas al aumento de casos, pero ya no. Es decir, vuelve a ser absolutamente paralelo, queriendo decir que el mundo no está teniendo la capacidad de controlar la propagación de los contagios, pero tampoco de controlar las muertes. Entonces, solo que las muertes van como 3 o 4 semanas por detrás, las cifras de muertes van como 3 o 4 semanas detrás de los contagios. Entonces, cuando ese fue el día de ayer, ¿no? Estamos cerca de 800,000 casos el día de ayer reportados. Esto en 3 o 4 semanas se va a reflejar aquí en las defunciones. Entonces, la pandemia, pues por mucho no está ni cerca de terminarse. La situación en el mundo está hoy mediada por aumentos increíblemente importantes en la India, en Turquía. India tuvo un solo pico, que fue atroz. India estaba en el tercer lugar de mayor cantidad de muertes absolutas
de casos, etcétera. India controló muy bien después el problema y de hecho a finales de año no tuvo repunte como muchos de los países en el mundo. Ahora sí lo tiene. Está desatado los contagios y las muertes que se están dando ahorita en India y es una situación muy preocupante. Turquía nuevamente. Si se dan cuenta, esto es Turquía, su primera ola, esta es la segunda. No ola, pues, o sea, su primera escalada, primera, segunda, tercera, ya lo rebasó. Es decir, que la segunda fue peor que la primera y ahora la tercera es peor que la segunda. Y, India igual, ya rebasó su aumento anterior. Algunos países europeos, los países europeos han estado como en un sube y baja y ahorita trato de explicar por qué. Suecia, por ejemplo, tuvo un inicio atroz porque fue uno de los pocos países, o quizá el único, de hecho, país que abiertamente dijo que estaba aspirando a llegar a la inmunidad de rebaño, ¿no? Tan mal empleado término en estas épocas, ¿no? Existe ese término y tiene un uso correcto, mas no es dejar infectar a la gente y que se muera quien se tenga que morir con tal de no invertir lo suficiente para detener las muertes en una población, ¿no? O sea, eso no es una estrategia de salud pública. Entonces, bueno, Suecia aspiró a eso y claro, les fue peor que casi todos los demás países europeos. Después rectificaron, nada más que ahora es demasiado tarde, ¿no? Tuvieron, claro, a finales del año pasado, principios de el mismo momento que todos los países europeos tuvieron, que nosotros tuvimos en América también, y ahora con una nueva escalada. Grecia lo mismo, Grecia ya excedió la escalada que tuvo a finales de año, Suecia para allá va. La situación, quiero enfocarme en la situación en el continente americano para que se entienda exactamente el desastre que está a punto de ocurrir, que ya está ocurriendo en muchas partes, y nada más que en México tenemos esa falsa sensación de que por alguna razón estamos pendiendo, ¿no?, de un hilo muy frágil, que es la esperanza de que aquí ocurra un milagro que en ninguna parte ha ocurrido y que sin duda tampoco aquí ocurrirá. Pero seguimos actuando como no, a lo mejor ya ¿cómo se dice? ¿No? Nos churreamos, nos salvamos, ¿no? Eso no va a pasar. Sudamérica, esto es lo que está ocurriendo en Sudamérica. Sudamérica, aquí en el verano, que fue lo mismo que tuvimos nosotros, los países sudamericanos igual, su primera gran escalada, la segunda a finales de año, ahora está por mucho excedido lo que ocurrió ya a finales de año, que colapsó muchos sitios y que fue atroz, y entre otros México, ¿verdad? Por más que digan que nuestros hospitales no estuvieron colapsados, hay que ver las cifras de exceso de mortalidad nada más para darse cuenta de qué gran mentira es esa, ¿verdad? Claro que estuvieron colapsados y hubo mucha gente muriendo en la calle, en camino al hospital, en su casa, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahorita en Sudamérica y esto es Norteamérica. Sí, preocupa muchísimo que se empiece a ver una escalada en los países. En México no se observa todavía. Ayer tuvimos más de 800 fallecimientos, la gente se escandaliza de que murieron más de 800 personas en un día, pero hay que tomarlo con un grano de sal porque las cifras que da nuestro país son de tan pobre calidad que es imposible saber, es decir, lo que hoy se reporta es el reflejo de lo que ocurrió tal vez 3, 4, 5 semanas atrás. Entonces, es muy complicado decir, es que esas cifras reflejan exactamente lo que está pasando en este momento, porque el gobierno se ha encargado de generar unas cifras que son tan pobres que no nos permiten tomar acciones, porque no reflejan, tienen demasiado rezago y demasiados problemas metodológicos para que sirvan para tomar acciones. Pero, en fin, algo parece que ya se ve. El estado de Chihuahua está empezando a tener, Baja California, Chihuahua, están empezando a tener aumentos que son consistentes con una posible, el inicio de un repunte. Esto es en los países que principalmente ahorita están mostrando aumentos realmente desatados, lo encabeza Brasil. Brasil está literalmente colapsado. Aquí viene un descenso, pero Brasil, igual que México, las autoridades dan la impresión que no se han dado cuenta que estamos en una emergencia, ¿verdad? Entonces, este periodo, pues son vacaciones, ¿no? Es Semana Santa, Semana de Pascua, no sé qué. Hay muchas cosas que están ocurriendo, los carnavales y qué sé yo, que parece que no se llevaron a cabo, pero pues hay muchas festividades. Igual que aquí, cuando hay un fin de semana, cuando hay un puente,
cuando hay unas vacaciones, la gente se va de vacaciones o ignorando, ¿no?, que estamos en una emergencia sanitaria, la peor que hemos tenido en el último siglo. Y entonces, pues no hay gente que registre casos y eso. Brasil no parece a estar pudiendo controlar esto. La tendencia es que sigue escalando. Esto es un defecto metodológico en la captura de sus datos. Pero Brasil, o sea, estaba reportando hace una semana y media, 2 semanas, 94% de ocupación hospitalaria a nivel nacional. Es un país que literalmente ha colapsado por los enfermos, los contagios y las muertes. Han tenido que exhumar en Brasil, en Sao Paulo, han tenido que exhumar cadáveres antiguos de los cementerios para hacer espacio a los que se están ahorita, a las muertes que están ocurriendo ahorita en la pandemia. Es una catástrofe realmente que tal vez en este momento, no sé por qué, la gente no lo percibe en la magnitud que tiene. Pero sin duda, en retrospectiva, habrá mucho que escribir sobre la catástrofe humanitaria, las diferentes catástrofes humanitarias que han ido ocurriendo durante este año. Argentina, claro, esto parece menor porque lo de Brasil es tan grave, ¿no? Pero ahorita muestro unas gráficas aisladas. Es Brasil, Argentina, Colombia, Canadá. Tristemente, Canadá, que había estado controlando muy bien el problema, ya no así. Chile, con gran tristeza, porque es un país que ha vacunado excepcionalmente bien. Uruguay, Paraguay, Bolivia, etcétera, ¿no? Aquí es Argentina. Argentina está a punto de rebasar los 2 picos que tuvo anteriores. Colombia, para allá va. Esto fue verano, esto fue fin de año y va en una escalada casi en vertical. Uruguay, pues no hay nada que decir. O sea, Uruguay controló todo. Yo creo que la gráfica habla por sí sola, ¿no? Uruguay controló excepcionalmente toda la primera parte de la pandemia, casi un año entero, hasta posiblemente noviembre del año pasado. Empezó a tener una escalada en diciembre, enero, febrero, vamos a decir, y ahora ese país que también lo hizo, simple y sencillamente no puede controlar el problema, está pues, desbordado. Y ahora Chile, ¿no? Este pequeño ascenso aquí, en Chile pasa lo mismo que en Brasil, ¿eh? Chile sigue para arriba, es decir, Chile la primera escalada que tuvo más bien entre primavera y verano del año pasado, fin de año, ahora está desbordado. Brasil, ya lo mencioné, y ahora, ¿qué pasa en México? ¿No? Aquí la pregunta del $1.000.000, ¿qué pasa en México? Es bien problemático entender exactamente lo que pasa en México porque simple y sencillamente no tenemos números que nos permitan tener una idea real de qué tan grave, disperso es el problema y cómo mejor poder establecer estrategias, ¿no? Creo que la deficiencia en las estadísticas de México refleja algo que es realmente lamentable. De querer actuar, mejorarían la calidad de las estadísticas, porque se requieren las cifras para poder actuar y controlar el problema. No les preocupa mejorar la calidad de los datos porque no tienen la intención de actuar sobre lo que los datos indican para... Es decir, la estrategia de México no está basada en evidencias. La estrategia de México se ha basado en decisiones arbitrarias que gran parte del tiempo parecen además completamente improvisadas. Esto es lo que pasa y si se fijan, no tengo realmente palabras para describir esto que estamos viendo. Lo que ven en la línea negra son las pruebas diarias, son medias móviles de 7 días, son las pruebas diarias que hace nuestro país. Lo que ven en la línea café, no sé, sí, café, son los nuevos casos que se reportan. Hoy México está haciendo más o menos el mismo número de pruebas que hacía en la primavera del año pasado, ¿sí? Considerando que más de 31 millones de personas en México han sido infectadas. Esto, no sé cómo llamarle, ¿no? Sería una grosería, una vergüenza. Yo le llamaría criminal. Así lo puse como subtítulo del libro y no creo que sea impreciso llamarle así. Esto es criminal. No hay manera de detener un problema si no se sabe la magnitud del problema. Nuestro país, desde el principio,
ha sesgado las pruebas que se realizan solo a las poblaciones sintomáticas. Cada vez las sesga más, cada vez los resultados están más, cada vez vamos volando más a ciegas. Se hacen pruebas solo a los sintomáticos, sabiendo que más del 70% de los casos de COVID-19 son asintomáticos. Se ha ignorado al 70% de la carga de la enfermedad, que además es la carga de la enfermedad que la dispersa más efectivamente en las comunidades. Entonces, esto desde luego, ahora bajan y bajan y bajan y bajan el número de pruebas y desde luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues bajan y baja el número de casos. ¿Por qué? No es que bajen en la realidad, es porque lo que no se busca no se encuentra, ¿no? Entonces, pues solo podemos, y hoy se hacen menos pruebas de los casos que fueron detectados a finales de año. Es un crimen lo que está ocurriendo, ¿no? Se reportan 2.272.064 casos. Nadie hace ya caso a esto, a esta cifra, porque es tan ridícula. México es el país que menos pruebas hace per cápita, ¿no? Uno de los que menos pruebas hace per cápita, ¿no? Y además con esta salvedad que lo vuelve todavía peor, la escasez de pruebas, que es no solo que sean pocas, sino que estén sesgadas, es decir, que solo se hagan pruebas a los casos sintomáticos. A saber, o sea, mucha gente no está consciente de este hecho, pero la base de datos de la Secretaría de Salud, la base de datos de COVID-19 de la Secretaría de Salud de México, la base oficial federal, ¿ok?, no contiene un solo caso asintomático. Uno, no hay uno. Toda la base de datos incluye solo pacientes con síntomas. Eso nada más, food for thought, ¿ok? ¿Por qué 31 millones? Ok, pues la gente ha dado que si por 20, por 16, por 8, por 30, por 40, bueno, yo lo estimo nada más con base en el único número duro, dato duro que sí tuvimos, y desde luego 31 millones está subestimado también. La encuesta, el Instituto Nacional de Salud Pública encabezó una encuesta serológica cuyos resultados preliminares se dieron a conocer en noviembre. Desde entonces no han vuelto a publicar nada y pues entiendo la razón por la cual no lo hacen, ¿no? No lo hacen porque pues sería demasiado revelador que nos actualizaran esa cifra. En esa encuesta serológica se vio cuántas personas en el país ya tenían anticuerpos contra COVID-19, es decir, habían padecido la enfermedad, ya sea sintomática o asintomática. Y lo que la encuesta serológica reveló es que el 25% de la población mexicana ya había sido infectada por COVID-19. Esto es más o menos el 25%. Me baso en eso, aunque los resultados son de noviembre del año pasado. Ahora ese 25% pues podría ya ser 30, 35, 40, 50, qué sé yo. Es especulativo porque no tenemos idea, porque vamos a ciegas, ¿no? Pero tomando ese 25% en consideración, más o menos es esta cifra, ¿no? Subestimada también. Las defunciones, de acuerdo al último reporte de exceso de mortalidad que nos da cifras hasta el 13 de febrero, el factor que hoy necesitamos emplear es 2.4, queriendo decir que las 207.020 defunciones que se reportaron el día de ayer en realidad ascienden a 496.790. Estamos a punto de llegar a 500.000. Esto nos deja por arriba de Brasil en términos de pérdida de vidas, ¿no? Y si seguimos por el camino que vamos, esta cifra podríamos tener otro tanto igual de aquí a finales de este año. Entonces, con 1 millón de fallecimientos, muchos aquí, desde luego, son más expertos que yo en la historia de México, ¿verdad? Pero creo que eso ya nos deja más o menos a la par de la pérdida de vidas que hubo durante la Revolución Mexicana, ¿no? Atroz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es esto. Las estrategias de control de la pandemia en muchas regiones del mundo no funcionan y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque mientras las estrategias no se basen en detener la propagación de los contagios, esto va a seguir adelante. En Europa se ha tratado de fingir, todos los países menos Reino Unido, hay que decirlo, hacen esto de... por dar un ejemplo muy, muy claro, en la primavera de 2020, todos los países europeos tuvieron esa escalada muy atroz. Controlaron muy bien durante el verano y cuando controlan en el verano, entonces la gente dice, aleluya,
ya no hay cubrebocas, ya vamos a abrir todo, vamos a volvernos a reunir, vamos a volvernos a abrazar y hacen de cuenta que el problema ya pasó. ¿Qué pasa? Pues una escalada. Desde esa siguiente escalada, Europa no ha podido volver a controlar. Entonces, cada vez que algo que colapsa, entonces confinamientos. Los confinamientos no son una solución ni tampoco una estrategia de salud pública coherente. Los confinamientos son increíblemente costosos. Es lo más costoso que puede tener una población. Los confinamientos cuestan no solo económicamente, no solo en materia de salud, cuestan socialmente, económicamente. Hay que ver el rezago educativo que va a tener nuestro país por todo este tiempo que los jóvenes han estado sin escuela o llevando la escuela de una forma precaria hacia distancia, ¿no? El rezago educativo, el rezago económico, desde luego, social. Parece que los indicadores ahorita de alcoholismo, drogadicción, suicidio, depresión y todo esto se han disparado gracias a los confinamientos y a todo lo que está pasando durante la pandemia. Los confinamientos no son una estrategia coherente de salud pública, mucho menos en un país como México, en donde López-Gatell repetía, ¿no? Como mantra, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, 3 veces, para que no se nos olvidara. Y lo que debimos todos preguntarle es, con gusto, señor, nos quedamos en casa, nada más explíquele al pueblo de México cómo rayos se debe quedar en casa si el gobierno no tiene un solo programa social que le permita confinarse. Es decir, tenemos una proporción de la población tan grande que necesita salir todos los días a trabajar para poner alimentos cada día en la mesa. Si el gobierno no tiene una estrategia o no tiene programas sociales que permitan los confinamientos, esto no es posible hacerlo. Para las empresas, ¿cómo puede simplemente decir cierren? No, pues sí, con gusto, ¿no? ¿Y qué hacemos con todos nuestros trabajadores? ¿Cuántas empresas pueden cerrar indefinidamente sin correr, sin despedir a todos sus trabajadores, sin irse a la quiebra, a la bancarrota, ¿no? Entonces, quizá Europa lo hace mal hecho porque de cualquier manera no controlan, tienen muchos enfermos, tienen muchos muertos, ¿no? Pero por lo menos cuando Angela Merkel dice confínense, pues el gobierno alemán tiene muchos programas para permitir tanto a las empresas, a los negocios, y a los individuos, a los ciudadanos, ¿no? O sea, a la población, a hacer estos confinamientos. En México y el resto de Latinoamérica, esta es una estrategia que no tiene más que un destino, y eso es la muerte. O sea, no hay manera de controlar. ¿Por qué? Porque los confinamientos son una estrategia que reacciona. Es decir, no es una estrategia proactiva. Debemos ir caminando por delante de lo que el virus hace. Es decir, anticipando. Eso va a pasar y anticiparlo, prevenirlo, preverlo. Pero en lugar de eso, lo que hacemos es, bueno, como ahorita, ¿no? El día de ayer pasaron, medio México está en semáforo verde, la otra mitad en amarillo, y creo que solamente hay 3 o 4 estados, o no sé cuántos, creo que 7 o 8, ¿no? Que están en semáforo naranja. Esto justo antes de lo que va a azotarnos en las próximas semanas, ¿no? Entonces, no tiene realmente una lógica en el sentido, no hay una estrategia, vaya, no hay una estrategia. Se debería ahorita estar previniendo lo que viene, anticipando lo que viene, pero en lugar de eso ahorita se es permisivo en el momento en el que podríamos tener el tiempo para solucionar, para anticipar lo que viene. En cambio dejamos que suceda, y cuando todo colapse, entonces van a volver a recitarnos el mantra, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, mientras los hospitales se colapsan, ¿verdad? Y la gente, y seguimos acumulando muertos, ¿no? Entonces, pues, ¿quiénes lo han hecho bien? Los que han hecho contención. Contención epidemiológica significa aspirar al contagio cero, detener la propagación del virus. ¿Quiénes han hecho esto bien? Todo el sureste asiático, China, Oceanía. Lo han hecho ejemplarmente, y de los ejemplos que se tiene en esas regiones del mundo, deberíamos abrevar tantísimo conocimiento, tantísimas experiencias que nos permitirían disminuir la enfermedad y la pérdida de vidas, pero no lo hacemos, lamentablemente. Entonces, lo que ahorita está marcando la diferencia entre unos países y otros es esto: los que lo hacen bien, los que lo hacen mal. Otra, la propagación de las variantes del virus.
¿Qué preocupa de las variantes del virus? Bueno, uno, lo digo de forma muy, muy rápida. Las variantes del virus, primero, ¿por qué se dan? Nosotros somos responsables de que las variantes se estén presentando. Las variantes son simplemente el virus que ha tenido una serie de mutaciones que ahora le confiere al mismo virus, es el mismo SARS-CoV-2, pero que ahora alberga una serie de mutaciones que le confieren características diferentes. En ocasiones estas mutaciones confieren características que no preocupan, que no cambian en nada al virus o incluso que lo vuelven menos problemático. Pero algunas de estas mutaciones o combinaciones de mutaciones en una cepa del virus que conocemos como variante, vamos a decir, algunas características sí preocupan. Se dan simple y sencillamente por esto. Los virus son microorganismos muy simples, si lo podemos llamar de esa manera. Son microorganismos muy, muy poco complejos en realidad. Entonces, tienen sus mecanismos de replicación, no tienen suficientes candados o mecanismos de control. Entonces, cada vez que el virus se replica, los virus tienden a incorporar errores y mutaciones en sus ciclos de replicación a un ritmo mucho más alto que células, microorganismos más avanzados como las bacterias, por ejemplo, o definitivamente como las células de las plantas, de los animales, de los seres humanos, ¿no? Entonces, los virus lo hacen, todas las células tienden a incorporar esto, pero en la medida que las células son más avanzadas, los mecanismos que regulan este tipo de errores al momento de replicarse son muy, muy sofisticados y no se incorporan a ritmos acelerados, ¿no? O sea, las mutaciones no se dan a ritmo acelerado, no así en los virus. Queriendo decir, para decirlo en términos muy sencillos, se incorporan mutaciones porque el virus le damos la posibilidad de replicarse. Entonces, la irresponsabilidad que hemos tenido países como México, Brasil, los países europeos, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Los países sudamericanos, es una irresponsabilidad que rebasa nuestras fronteras. Es una irresponsabilidad que estamos legándole a la humanidad, porque le hemos dado en bandeja de plata al virus incontables huéspedes en quienes reproducirse. Y esto ha provocado que se incorporen a un ritmo todavía más acelerado las mutaciones y ahora se generan estas variables de preocupación. ¿Qué preocupa? Preocupa 4 cosas: que se vuelvan más contagiosas, que se vuelvan más virulentas. Virulencia significa que produzcan una enfermedad más agresiva, más mortal, más dañina, ¿sí? Que evadan a la inmunidad. Y esto incluye tanto la inmunidad natural, la inmunidad que se genera vía la infección, como la inmunidad que se genera a través de la vacuna, ¿sí? Y un cuarto punto que muy poca gente está tocando, que es la generación de nuevos vectores de contagio. Esto ya se dio, de hecho, y rápido la gente deja de hablar de ello, pero yo soy microbióloga, entonces pues estas cosas sí me fijo, ¿verdad? Se dio un caso, ¿no? En Dinamarca, en donde los bisones, los minks, ¿no? Estos animalitos en cautiverio adquirieron una cepa del virus SARS-CoV-2, una variante, que los infectó a ellos efectivamente, pero esa misma variante era capaz de reinfectar al humano. La decisión que tomaron ahí es matar a millones de bisones, a millones, los sacrificaron. Claro, pues porque es una granja, son granjas, están en cautiverio. Es una desgracia, ¿no? Tenerlos que matar a todos y demás, pero digo, en el grueso de las cosas vamos a decir, esa fue una forma de solucionar el problema. En la generación de nuevos vectores de contagio, es decir, si el virus se adapta, este es un virus zoonótico, quiere decir que vino de un animal que ahora infectó al ser humano y que no hay nada que nos diga que no puede hacer lo mismo nuevamente, es decir, infectar ahora efectivamente a un animal a través del cual nos vuelve a infectar a nosotros. Ahorita el único vector de infección que tenemos los humanos son otros humanos. Pero si esto, vamos a decir, se vuelve nuestras mascotas vectores de infección, las ratas, las ardillas, las aves, ¿qué tal los insectos? ¿Qué tal un mosquito, por ejemplo? Y entonces ya no vemos el fin de esto, ¿verdad? Esto es
el escenario más catastrófico de todos, ¿no? Y claro, todas estas cosas tienden a ir de la mano. En fin, hoy no se sabe nada de esto más que ese caso que ocurrió, ya ocurrió una vez, no hay nada que nos diga que no puede volver a ocurrir. Y el tercer factor de lo que está pasando es la vacunación, la velocidad de la vacunación y el tipo de vacunas que se están poniendo. Eso no lo tengo aquí, pero el tipo de vacunas parece que sí va a terminar influyendo mucho en la efectividad de la vacunación. Ahorita lo menciono rápidamente. La duración de la inmunidad que desconocemos, cuánto tiempo va a durar la inmunidad que confieren las vacunas que se están aplicando actualmente y cuál es el efecto de las variantes sobre las vacunas que tenemos disponibles. Ya sabemos que algunas sí están evadiendo por lo menos parcialmente la inmunidad que confieren las vacunas. Entonces, pues, todos estos son puntos. Este segundo capítulo, entonces, está dictado por las diferencias en las estrategias de control que cada país ahora tiene, de tal manera que todo el mundo no va igual. Ahora sí, habemos esos, los buenos, los malos y los muy, muy malos, ¿verdad? La propagación de las variantes, desde luego, y la vacunación. Entonces, de variantes, nada más les explico rápidamente, hay cientos de variantes que han sido descritas, pero hay poca información todavía sobre ellas. Carecemos mucho de información, esto es muy preocupante. Nuevamente, México va a ciegas, por decisión gubernamental, es impresionante, o sea, muy desesperante esto. Vamos a ciegas porque no hay pruebas, vamos a ciegas porque tenemos malos datos, vamos a ciegas porque pues no hay un programa que haga secuenciaciones genómicas del virus, entonces no sabemos qué variantes están aquí, qué tanto se propagan, en dónde son más prevalentes, o sea, no sabemos nada, vamos volando a ciegas por todos lados, ¿no? Se tienen algunos indicios y ahorita digo, pero a ver, en algunos países, Reino Unido, por ejemplo, hoy por hoy hace 2/3 partes de todas las secuenciaciones genómicas del virus que se realizan a nivel mundial las hace Reino Unido. Tienen un programa extraordinario. Japón también lo tiene. Estados Unidos durante Donald Trump no lo tenía y ahora, afortunadamente, ha aumentado su capacidad de secuenciación y está generando datos muy, muy interesantes y relevantes en este sentido. Otros países, de hecho Sudáfrica de cada de las pruebas que salen positivas a SARS-CoV-2, más o menos el 3% de esas pruebas se van a secuenciación. Esto es un índice muy alto comparativamente con el resto de los países, ¿no? México, de todas las que salen positivas, que además son muy poquitas, manda el 0% de secuenciación, ¿no? Bueno, entonces, tenemos tres, la B117, que es la que se describió en el Reino Unido, B1351, que es la que se describió en Sudáfrica, y la P1, que es la que se originó en Brasil, no descrita en Brasil, sino en Japón. Es decir, que hubo gente que viajó de Brasil a Japón. En Japón, que si tienen programas para detectarlas, las detectan. En Brasil no la habían detectado porque igual que aquí no se tienen esos programas bien desarrollados, ¿no? Pero finalmente el origen es Brasil, aunque fue detectada en Japón. En fin, entonces aquí 3 de los puntos de preocupación: si pueden ser más contagiosas, si causan enfermedad más grave y si evaden a la inmunidad de las vacunas. Ya sabemos, la B117 sí es más transmisible, por lo menos 50%, lo mismo que la sudafricana B1351. Esta sí, la B117, sí se tienen indicios de que causa una enfermedad que es más agresiva, más virulenta, principalmente que está infectando poblaciones de menor edad. No se sabe. Y no se sabe porque no hay suficientes estudios todavía, no es que se haya descartado, es que no se sabe porque necesitamos más información. Ahora, en términos de la variante inglesa o de Reino Unido, en términos generales parece que las vacunas están teniendo buen efecto contra esta variante, queriendo decir que esta variante no tiene esa capacidad, mientras que sí disminuye tantito quizá la eficacia de algunas vacunas, no es suficientemente significativa la disminución como para pensar que preocupa en términos de elevación de la inmunidad, pero no así la sudafricana. Es decir, y nada más por inferencia, la P1, es decir,
devastó a Manaus, que es una de las poblaciones más grandes en el Amazonas, en donde se decían que ya había inmunidad de rebaño porque todo el mundo fue infectado y fue una devastación, pero finalmente dijeron, bueno, pagamos ese precio, pero ahora estamos protegidos, y no fue así. En cuanto se infectaron con la P1, otra vez colapsaron. Y hoy por hoy, el colapso que está viendo Brasil se debe a la propagación de esta variante. El colapso que está viendo Chile parece que tiene dos filos, tiene dos causas, una, la dispersión de la variante P1 y quizá el tipo de vacuna que están aplicando. Pero bueno, entonces la sudafricana sí se sabe que va de la inmunidad que causa la vacuna de AstraZeneca. En Sudáfrica se ha dejado de aplicar la vacuna de AstraZeneca porque esta variante es ahora predominante ahí y simple y sencillamente no confiere protección a su población. Entonces, sabemos poco de la P1, pero si nos vamos a desmenuzar el tipo de mutaciones que tiene, esta variante podría ser la más problemática quizá. Es decir, ya sabemos, sí es más transmisible, aunque por obviedad es más transmisible, está predominando ya en casi todo, en una gran parte de Sudamérica, etcétera. No sabemos sobre esto y se tienen indicios para suponer que sí va de la inmunidad. Entonces, las variantes ya se han propagado por todo el mundo. Nada más rápidamente para dar una idea de qué tanto, ¿no? Esta es la B117, la propagación, la B117 comenzó aquí o fue primero descrita en Gran Bretaña, ¿no? Bueno, en el Reino Unido. Ahora está dispersa. Lo que ven, las localidades que tienen el amarillo más oscuro, significa que ya hay transmisión local, transmisión comunitaria de la variante en esa región. Y las que ven en claro se ha detectado ahí, sí, más no se tiene realmente la información o las evidencias suficientes para decir que hay transmisión local. Entonces, en México sí, ya se detectó, aquí tenemos la B117, sí la tenemos, se dice que pues no, que son casos de importación, pero pues como lo que no se busca no se encuentra, pues yo tomaría este dato con un grano de sal. Está dispersa de forma ya en Estados Unidos, de hecho, se está convirtiendo en la cepa predominante. Lo mismo en Canadá. El aumento que ahorita hay en los casos en Canadá, que controló muy bien el problema, sobre todo en Columbia, en British Columbia, ¿no? Columbia Británica. El aumento se da, que han visto en esa región de Canadá, está directamente relacionada con que esta variante B117 se dispersa de forma predominante ya en esta región de Canadá. En Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Perú, en gran parte de Sudamérica, en algunas partes de África, en China y toda Europa, desde luego, ¿no? Entonces, en Nueva Zelanda, de hecho, también. En fin, la situación con estas variantes es lo siguiente: cuando son más contagiosas, eso significa que, permítanme discúlpenme la redundancia, que contagian más y más eficientemente. Esto quiere decir que van a sustituir a las variantes o a las cepas del virus que tienen menor capacidad de contagio. Entonces, tarde o temprano estas se vuelven predominantes, precisamente porque son más contagiosas, ¿no? La B1351, que es la sudafricana, una variante que parece tener muchos problemas en términos de poder causar una enfermedad bastante más agresiva, pero la dispersión ha sido menor. Se sabe que ya se dispersa de forma localizada o comunitaria en Canadá, en Estados Unidos, desde luego, en África, Sudáfrica y otras regiones de África, y en algunas partes en Europa. Dice este mapa que en México no existe, aunque sí ya fue descrita. Hay unos laboratorios en Nuevo León que ya la identificaron. Entonces, pues sí está aquí en México, insisto, no tenemos datos. Ojo, esta es la P1, lo que colapsó a Manaus, lo que está colapsado todo Brasil, a Chile, a Colombia, Argentina y demás, es esta variante P1. En México es de la única que ya sabemos que hay transmisión comunitaria. Esta variante ya se transmite aquí. Si se acuerdan, Suecia
lo puse como ejemplo de un país que ahorita se está yendo con todo hacia arriba, ¿no? Es uno de los pocos países europeos que tiene ya la transmisión comunitaria de esta variante. Esto nos debe decir, necesitamos poner nuestras barbas a remojar. Si lo que está ocurriendo en el resto de Sudamérica va a ocurrir aquí, pues necesitamos estar preparados. En fin, concluyo rápidamente con un par de láminas adicionales. Este es un estudio que publicó el New York Times hace 3 días, en donde se ve la dispersión o cómo la variante B117 en Estados Unidos ha empezado a sustituir a la cepa original del virus, pero al tiempo que sustituye empiezan a repuntar los casos, ¿sí? Lo que ven en estas gráficas son los diferentes estados, ¿no? Michigan, Massachusetts, Texas, Carolina del Norte, etcétera, pero lo que ven del lado izquierdo de cada gráfica es los casos de la variante B117 registradas en ese estado, diariamente en ese estado, ¿ok? Y lo que ven del lado derecho es en rosa son los casos, de todos los casos reportados, cuántos representan la cepa original del virus, y en azul cuántos la B117. Entonces, lo que se puede ver, vamos a verlo en un estado con mucha claridad, o sea, se tenía la original, empiezan a disminuir los casos, empiezan a repuntar a medida que la B117 comienza a tomar el lugar de la variante original. Es decir, que se vuelve cada vez más predominante a sustituir a la cepa original, pero al tiempo que hace esto provoca un repunte, ¿sí? En Michigan es el que más se percibe esto, un repunte en el número de casos, ¿no? Estados Unidos hoy, muy lamentablemente, está ya en un repunte. Y esto lo digo muy lamentablemente porque este esfuerzo, el esfuerzo que hicieron para esta disminución, que fue dramática y impresionante a partir del 22 de enero para acá, ¿no? La gente cree equivocadamente que tiene algo que ver con la campaña de vacunación. Estados Unidos es el país que más está vacunando, pero no tiene que ver con la campaña de vacunación. Tiene que ver con que el gobierno empezó a dar mejor comunicación hacia la población, e instituir medidas de contención mucho más enérgicas, de mitigación mucho más enérgicas. Esto disminuyó no por la vacunación. La vacunación va a tener un efecto a mediano y largo plazo, ¿sí? Pero no es un efecto inmediato. Entonces, esto tiene que ver con el cambio de estrategia de contención, de mitigación y de comunicación del gobierno, no con la vacunación, ¿ok? Ahora, Estados Unidos, a pesar de tanto que ha vacunado, empieza a tener un repunte. Entonces, este es el efecto de la variante B117 en Brasil y en Chile. Este es el efecto de la P1. O sea, esto es lo que ha pasado con Chile, acá va, y Brasil, ¿no? O sea, desatado. Y termino con esto, ¿sí? Se tienen ideas muy equivocadas sobre el efecto de la vacunación y yo creo que es necesario. Yo entiendo que el gobierno necesita o está tratando de utilizar la vacunación como una vía para ganar votos, ¿no? O sea, como proselitismo electoral y demás. Pero esto está llevando a mucha gente a morir y a ser desinformada. Y yo creo que con un poco de seriedad necesitaríamos decirle a la población exactamente cuál es el efecto de la vacunación, ¿no? La vacunación, como dije, nos va a proteger a mediano y a largo plazo, no en el corto plazo. Y entonces, esto lo vemos muy claramente. A ver, el número de personas, estas gráficas muestran cuántas personas han sido completamente vacunadas, es decir, el esquema completo de vacunación, han recibido ya el esquema completo de vacunación en diferentes países, y esto es el porcentaje que han dentro de su población, o sea, el porcentaje que representan dentro de su población total, los que han recibido un esquema de vacunación completo. Entonces, sí, Estados Unidos ha puesto pues más de 68 millones de vacunas. Es extraordinario, ejemplar, y la verdad hay que aplaudirles de pie, ¿no? Han puesto muchísimas, sí, pero es que Estados Unidos, sí, eso representa solo el 20% de su población, solo el 20%. Recordemos esto, para llegar a la susodicha inmunidad de rebaño, que ahora sí está bien empleado vía la vacunación. Se calculaba inicialmente que necesitábamos el 70% de la población vacunada. Hoy ese cálculo ha aumentado al 85%. ¿Por qué? Porque está basado en qué tan contagioso es el microorganismo que causa la enfermedad. Entonces,
Con la cepa original se pensaba que era 70% lo que necesitaríamos, vamos a decir, la proporción crítica para conferirle protección a toda la población. Hoy, con la dispersión de las variantes del virus, creemos que ese cálculo ha subido al 85%. 85% quiere decir que Estados Unidos con el 20% no se ha blindado. Tiene, sí, 68 millones de vacunas, pero que representan solo el 20% de su población. Y con el 20% de la población inmunizada, esto no es suficiente para detener el repunte. Ahora, la India igual ha puesto muchas vacunas, pero India, pues claro, tiene una población gigantesca y solo representa menos del 1% de su población. En fin, nada más para que tengan una idea, México hace un par de días, ¿no?, habíamos puesto 1.6 millones de vacunas y eso representa, no de vacunas, perdón, teníamos completamente inmunizados a 1.7 millones de personas y eso para nosotros representa el 1.3% de la población. Entonces, si para Estados Unidos no es suficiente con el 20%, pues nada más hacerle creer a la gente que el 1.3% sí es suficiente para detener un repunte, pues no es nada más que una mentira flagrante, ¿verdad? Hoy, el único país sobre la faz de la Tierra que ha podido detener la pandemia, literalmente, vía la vacunación, ha sido Israel. Y eso, pues Israel solo ha puesto como 5 millones de vacunas, pero eso representa casi el 60% de su población completamente inmunizada. Con eso, Israel sí, es el único país que lo ha podido detener. Ahora, Chile, imagínense Chile. Chile es un ejemplo, ¿no? ¿Dónde anda Chile aquí? Ha puesto 5 millones de vacunas, sí, pero con el ejemplo de que ha llevado una campaña de vacunación tan efectiva que en poquísimo tiempo tiene a más porcentaje de su población vacunada que Estados Unidos. Esto es admirable y pues es de reconocerse. Pero tristemente, con el 23% de la población vacunada, esto tiene sus bemoles, ¿no? Porque también Chile vacuna con una vacuna china, que hay algunas, si quieren ahorita en la sesión de preguntas y respuestas podemos tratar eso, pero posiblemente tiene algo que ver con el tipo de vacuna que están administrando, puede ser, pero sin duda tiene que ver con el porcentaje. Es que hasta que no rebasemos el 50% y lleguemos cerca de lo que puede ser la inmunidad de rebaño, la vacunación no es una herramienta para detener el avance de la pandemia. Entonces, ¿cómo detenemos el avance? Esto es Israel, fíjense nada más que extraordinario, ¿no? Israel pues va a llegar al contagio cero porque dicen que para mayo van a tener el 100% de la población vacunada y no lo dudo, lo tendrán. Reino Unido, o sea, si es efecto de la vacunación o no, quién sabe. Reino Unido se ha ido en el todo por el todo. Están en un confinamiento estricto. O sea, están haciendo todo al mismo tiempo, entonces es difícil saber qué tanto esto es efecto de la vacunación y qué tanto es efecto de todo lo demás, porque están en un confinamiento estricto, más las medidas más enérgicas de contención que se están llevando a cabo ahorita a nivel mundial, las está haciendo Reino Unido. Más las estrategias de comunicación mucho más efectivas para la población, más la mitigación, el uso obligatorio de cubrebocas, toda una serie de cosas y una campaña muy efectiva de vacunación. ¿Quién sabe? Necesitamos más tiempo para saber, pero Reino Unido, aplausos, lo está haciendo de forma excepcional. Y entonces, por último, la inmunidad de rebaño. Aventamos este término así muy, muy laxamente, ¿no? Ahí al aire. Ojo, necesitamos, ya lo dije, ¿no? Se decía el 70% de la población vacunada. Ok, hoy se cree que es 85% lo que necesitamos. Las vacunas hoy no se pueden administrar a menores de 16 años, ¿eh? Las vacunas, todas, la mayoría están autorizadas solo para vacunar a la población de 18 años en adelante. Hay unas como Pfizer, por ejemplo, que ya se pueden vacunar poblaciones de 15 años en adelante. Pero yo creo que vale la pena poner los pies sobre la tierra para tratar de entender exactamente hasta dónde la vacunación nos va a ayudar con esto y hasta dónde no es ineludible. Tenemos que tener las estrategias de contención que lleven a detener la pérdida de vidas. Esto es con o sin vacunación, con o sin camas de hospital, ventiladores o confinamientos. Necesitamos detener la propagación del virus. Lo que están viendo aquí, quien ya lo cachó, pues sí es muy alarmante, ¿no? Este es el porcentaje que en México, en Estados Unidos, y puse a Italia como ejemplo y ahorita les digo por qué, el porcentaje que se tiene de la población total. ¿Qué porcentaje de toda la población
tiene 15 años o más. O sea, si consideramos a los vacunables y decimos que los vamos a vacunar al 100% de los vacunables, oigan, es que no llegamos a la inmunidad de rebaño. Es que la población de México, el 73.82% de la población de México tienen 15 años o más. Entonces, omitiendo a quienes tienen menos de 15 años, no es posible llegar a la inmunidad de rebaño. Y hoy esa es una población que no se puede vacunar. Entonces, en Estados Unidos, pues rayan en el 81.45, ¿no? O sea, ya rayan en el 82%. Ok. Ahora, quizá Italia, pero Italia, sobre la faz de la Tierra, es el país que tiene la población de adultos mayores más grande en relación al total de su población, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo como extremo. Es decir, tal vez sea un caso único. E Italia vacunando, vamos a decir, a casi toda su población vacunable, quizá podría aspirar a llegar a la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es un sueño guajiro. Es decir, realmente no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad, no tenemos la capacidad, no hay forma de llegar a ella en algunas poblaciones, etcétera. Necesitamos, ¿qué hacer? Esto, detener la propagación del virus y, claro, vacunar masivamente. Detenemos la propagación del virus, el gobierno con medidas de contención, y por mucho que quieran escapar a esta responsabilidad, se tiene que hacer, al menos que simplemente pretendan seguir dejando morir a la gente y ya, ¿no? O necesitamos que nos azote como Brasil para finalmente abrir los ojos, no sé, quizá es eso, ¿no? Y la mitigación, que es lo que hace la población. En fin, estoy excedida de tiempo, voy a terminar aquí la charla. Les agradezco mucho su atención y si gustan, puedo tomar preguntas, desde luego. Pues muchas gracias, doctora, por la plática. Primero, pues muchas felicitaciones, muchos comentarios pues, muy positivos, pues, y un contenido en estos comentarios positivos, pues es el tema, como dice usted, la redundancia, el contenido de la información que es tan escasa hoy en día por parte del gobierno de México sobre lo que está pasando con la pandemia. Y si me permite, pues vamos a hacer unas preguntas, obviamente claro, mezclando el tiempo y tratando de atender a todas. Hay algunas que, digamos, tienen el mismo contenido o el mismo objetivo de la pregunta. Trataré de sintetizarlas algunas, pero bueno, lo voy haciendo algunas. Que van desde cuestiones de salud hasta el manejo de la pandemia, hasta temas de qué se puede hacer legalmente con la eminencia, el doctor López-Gatell, ¿no? Pero ahorita voy a pasar por ellas. Empiezo, ¿no? Una persona que ha padecido la enfermedad, ¿qué secuelas tiene? ¿Pasa el virus y quien la sufrió queda perfectamente bien o qué puede esperar? Sí, el tema de las secuelas es algo muy, muy preocupante, de lo cual en nuestro país se habla poco y es una más de los estragos que esto va a dejar. Las secuelas que causa COVID-19 se van a terminar convirtiendo en un problema de salud pública, un tema social, de salud pública y económico en las décadas por venir. COVID-19 estamos entendiendo hoy que deja secuelas muy importantes, incluso en casos que tuvieron la enfermedad de forma leve. Entonces, creíamos que las secuelas estaban relacionadas directamente con la gravedad de la enfermedad, queriendo decir que la gente padecía secuelas más graves o más frecuentemente, dependiendo de qué tan gravemente había aparecido la enfermedad. Y hoy sabemos que eso no es así, esto es muy lamentable. Las secuelas son amplísimas, es decir, hay que entender esto, se ha manejado equivocadamente que COVID-19 es una enfermedad respiratoria. COVID-19 es una enfermedad que se transmite por el aire, sí, por vía respiratoria, sí, pero no es una enfermedad respiratoria. Es decir, es una enfermedad microvascular procoagulante. Entonces, y proinflamatoria, queriendo decir que es una enfermedad que produce inflamación sistémica e induce a la formación de microcoágulos. De tal manera que cuando se ha visto, por ejemplo, autopsias de personas que han muerto de COVID, se ve que estas personas tienen, por ejemplo, múltiples microembolias cerebrales, embolias pulmonares, desde luego, embolias cardíacas, renales, hepáticas, etcétera. Queriendo decir que las secuelas de COVID son tan diversas como hay gente que tiene secuelas dermatológicas, como rash, manchas,
telangiectasias, una serie de cuestiones dermatológicas que se tienen evidencia superficial, pero otras personas tienen problemas de movilidad, incluso de movilidad, problemas renales, problemas hepáticos, problemas cardíacos, pulmonares, etcétera. Entonces son muy amplias las secuelas que deja la enfermedad, un problema muy, muy grave. Sobre las vacunas, a ver, yo voy un poquito como fueron pasando las preguntas. Me parece que el señor presidente quiere hacer una pregunta. Sí, pero aquí tengo que pedir permiso. Perdón, bueno, con permiso, Margaray, Fausto, oiga, doctora, no que soy abogado del diablo, la admiro mucho primero y la felicito y siga adelante. Primero. Segundo, con la encuesta epidemiológica que usted mencionó, que detectó, como usted dice, expresada la proporción 31,5 millones de casos ya infectados. Esa encuesta finalmente se levantó creo que es entre agosto y octubre. Sí. Para finales de octubre no había 1 millón de infectados. Entonces la proporción, el debate que usted decía de cuál es la proporción, si el famoso método Centinela que López-Gatell, con los datos que asomó y que volvió a esconder, dijo que era 8-1, o bueno, se deducía que era 8-1. Ahí el doctor Elderly, o Elderly, no sé cómo se pronuncia, hablaba de que con esos mismos datos se podía sacar una proporción de 30-1. La encuesta epidemiológica en realidad sí daba 30-1, porque con 1 millón de contagiados oficialmente y 31 millones según la encuesta epidemiológica es 30-1, lo cual nos llevaría a pensar que ahorita llevaríamos 68 millones de contagios, ¿no? Y por una pregunta, y toda su pregunta, y perdón por el abuso, si esto fuera así, aunque ya me mató el gallo diciendo que para llegar a inmunidad de rebaño tendría que ser el 85% de la población, pero con estas cifras, eso explicaría realmente una baja en los contagios y también, como se está viendo después del pico de enero, y estaríamos por la vía indeseable que es la de contagios y muertes, arribando hacia el verano a una inmunidad de rebaño. La respuesta es no. Es que hay muchos factores para llegar a la inmunidad de rebaño. Desde luego hay que tener el porcentaje suficiente, ¿no? Que ya vimos que tal vez es inalcanzable, pero dejémoslo así. Es verdad, las cuentas que acaba de hacer son muy precisas. El factor es más o menos de 30-1, el factor. Quería decir que los casos que nos reportan más o menos tienen que ser multiplicados por 30. El doctor Elderly, finalmente su factor ha tenido mucha consistencia porque con otros datos que han salido ha vuelto ese mismo factor parece que es muy acertado, ¿no? Con datos completamente diferentes como de la encuesta serológica. Entonces, sí, no quise poner esa cifra porque todo el mundo dice, ay, esta está exagerando, ¿no? O sea, ¿cómo pueden ser tantos? Sí pueden ser tantos, pero a ver, aquí hay varios factores. Uno, la inmunidad que se adquiere vía la infección, tampoco tenemos muy claro cuánto tiempo dura. Lo que sí sabemos es que hay personas que dependiendo de su composición genética, esto sí está muy bien descrito, dependiendo de su composición genética en términos de los genes que codifican para ciertas partes del sistema inmunológico, de la respuesta inmune, vamos a decir, hay gente que está perdiendo muy pronto la inmunidad, pero cuando digo muy pronto estoy hablando tal vez 3 o 4 meses después de la infección. Y hay otras personas que no, que se les ha visto 11, 12 meses más tarde y continúan teniendo un buen nivel de inmunidad. Entonces, hay que tener este factor en cuenta, que hay mucha gente que a pesar de que ya fueron infectados, no necesariamente se les puede ya sacar del pool de los infectables, de los susceptibles, ¿me explico? Que siguen siendo susceptibles porque a pocos meses pierden la inmunidad. Esa es una. Y dos, la posibilidad de que incluso todos los que fueron infectados, si lo que tenemos ahora propagando es la variante del virus, que ya sabemos que causa estas reinfecciones, es decir, evade a la inmunidad que se adquirió con la cepa original. Entonces, sería como volver a empezar el conteo en términos de inmunidad comunitaria, ¿me explico? Porque si es otra variante la que está infectando, ahora puede infectar a todos los que ya fueron infectados de cualquier manera. Entonces, yo veo algunos que sí hacen esto de algunas personas en redes que están queriendo decir, bueno, a ver, ya tenemos, lo bueno de ya haber tenido 60 millones es que, bueno, ya hay muchos inmunes y si hacemos cuentas, ¿cómo vamos? Tal vez para el verano ya tenemos,
No, porque muchos de esos ya son otra vez susceptibles. El propio y tenemos López Gatell dijo que ya estaba la mitad de la población contagiada, ¿no? E inmune. O dijo López Gatell, qué barbaridad. No, pues muchas gracias y perdón por el abuso. No, gracias. para nada. Claro. Bueno, y yo, en términos, voy a seguir tratando de sintetizar las preguntas ahorita para el tema de las vacunas, y creo que porque pues, el tema es usualmente de interés nacional, de interés prioritario para las personas, pero yo creo que nos tomaremos un poquito más de tiempo, y en mis atribuciones de moderador, si usted tiene tiempo, doctora, pues le seguimos, porque la gente creo que ha... Claro, con todo gusto. Y usted me dice, ¿no? Ahora sí, como dicen, usted me detiene y yo me dejo ir para que sigamos aquí dialogando un rato sobre el tema, porque creo que es muy relevante. El tema de la vacuna, voy a tratar de repasar como que las dudas que están. Una es el objetivo de la vacuna. Mucha gente piensa luego que la vacuna es un tema de ya me la pusieron y ya no me contagio, ¿no? Hay la duda de, bueno, ya con esto estoy a salvo, y más bien lo que hemos leído y visto es que la vacuna sirve para mitigar los síntomas o evitar que la gente llegue a la hospitalización, muera o tenga consecuencias graves, ¿no? Si esto es correcto. Segundo, ¿qué pasa? Y voy a tratar aquí de meterlo de las preguntas de la vacuna. Si me ponen una vacuna de una marca y luego la segunda dosis me la ponen de otra, sobre todo por pues, la consistencia, la organización que tiene el gobierno mexicano, la gente está súper confiada de que pues, esto no pueda ocurrir. Entonces, lo que preguntan es, ya me pusieron de una y me da temor que la segunda, dada la desorganización y la falta de seriedad o de verdad sobre cómo se han manejado los datos, la segunda que me pongan sea de otra, ¿qué me puede pasar? Otra pregunta sobre el tema de vacunas o comentario es, las vacunas que existen actuales, ¿cómo las catalogaría? Todas son buenas y efectivas, porque se habla de algunas con mayores tasas de efectividad, por ejemplo, las de Moderna y Pfizer con 95, 94, versus Johnson en 67, cerca del 70%. Y si estas vacunas, por ejemplo, ¿qué tan efectivas son con las variantes que han salido nuevas del virus en términos de protección? Si es que lo primero que le comentaba es correcto, sirven para mitigar o evitar muertes y evitar que la gente lleguen a los hospitales. Más o menos son las preguntas que detecto alrededor de la vacuna, y ahorita voy revisando, por si quiere vamos con estas. Sí, claro que sí. A ver, empezamos, voy con la primera. Esto es muy importante, de hecho me causa mucho, me causa mucho conflicto que las autoridades no den la información como debe ser. Cuando empezaron a vacunar a adultos mayores, yo vi mucha gente en los noticieros que pasaban, a la gente que iba al centro de vacunación se vacunaba, y vi mucha gente que a la salida del centro de vacunación se quitaban el cubrebocas como diciendo, aleluya, yo ya quedé, ¿no? Esto es una irresponsabilidad tan grande desde mi punto de vista de las autoridades no dar la información correcta, porque ahora también lo que está pasando es, por ejemplo, estamos empezando a ver muchos casos de personas con la primera dosis de la vacuna que ahora están enfermos de COVID, hospitalizados y se mueren, ¿ok? Entonces, sí, a ver, vamos a entender claramente. No se adquiere inmunidad protectora así ya adecuada hasta 28 días después de la última dosis del esquema que vayan a recibir. Entonces, si tienen una vacuna que tiene 2 dosis, ¿sí? Después de la primera dosis, ustedes tienen que imaginarse que no han recibido ningún tipo de protección. Tienen que seguir llevando las medidas, todas las medidas, como si no hubieran tenido la vacuna. Recibir la segunda dosis, muy bien, pero no tienen protección hasta 28 días después de la segunda dosis. Entonces, y una vez que ya pasa eso, claro, pueden respirar un poco más tranquilos, de saberse sí protegidos, pero necesitamos entender en qué consiste la protección que las vacunas nos están dando, porque como bien lo acaba de señalar, la protección que las vacunas confieren ahorita nos protegen de padecer la enfermedad de forma grave, de ser hospitalizados y de morir de COVID-19, pero no necesariamente nos protegen de ser infectados y de padecer la enfermedad, incluso de padecer la enfermedad de forma leve o moderada, ¿no? Entonces, y ninguna vacuna es perfecta.
no las de COVID, pero tampoco ninguna vacuna de nada, ni las de polio, ni las de sarampión, ni las de paperas, ni ninguna vacuna es 100% eficaz. Entonces, lo que la gente no entiende claramente es qué significa la eficacia que dictan de las vacunas. Cuando se dice una vacuna tiene una eficacia del 70% versus una que tiene una eficacia del 90%, esto no infiere sobre qué tan buena inmunidad tiene un individuo, sino sobre la inmunidad que va a tener la población vacunada. A ver si me explico. Esta y esta, si usted queda inmune, va a quedar igual de inmune. O sea, la del 70 y la del 90, la inmunidad que el individuo adquiere es el todo o el nada. Es decir, o la tiene o no la tiene. Usted quedó protegido o no quedó protegido, punto. ¿Ok? Ahora, el 70 y el 90 significa que si esta vacuna se aplica, el 30% de las personas no van a tener protección. Versus esta del 90% significa que solo el 10% de las personas no van a tener protección. No sé si me di a entender. Es decir, que el 70% de los vacunados sí van a tener protección y el 30% no. Y la otra es que el 90% de los vacunados sí tienen protección y el 10% no. Esto quiere decir que usted quiere echarse el volado de yo ya me vacuné, ahora voy a hacer todo viva la vida. Y si usted se puso una vacuna que tiene el 70% de eficacia, usted puede estar dentro de ese 30% que no adquirió inmunidad, ¿sí? Entonces, de ahí que, por esa razón, y porque no sabemos qué tanto hoy por hoy los vacunados son vectores de infección para otros, es decir, el vacunado puede infectarse, no padecer la enfermedad, no saber que la padece, o sea, no se va a enfermar de forma grave, pero trae el virus. Eso quiere decir que lo propaga a otros. De ahí que el vacunado necesita seguir utilizando el cubrebocas, seguir ventilando los espacios cerrados, seguir guardando las medidas de distanciamiento social, y etcétera, etcétera. Estas son cosas que necesitamos hacer con o sin vacunados hasta que venga una solución permanente al problema. Y con solución permanente me refiero a esto. O sea, insisto que no tiene caducidad. Incluso se vacuna mucha gente, sí, está muy bien, pero todas las medidas tienen que continuar hasta que no tengamos a ese 85% del mundo vacunado, ¿no? Y eso va a llevar años que ocurra. Y mientras, todos, incluso los vacunados, tienen que seguirse cuidando. Entonces, perdón, esa era una. La otra, cuando dicen, la mezcla de vacunas, híjole. Miren, todas las farmacéuticas tienen una indicación. Si usted se puso una marca en primera dosis, póngase esa marca en segunda dosis. Esta mezcolanza de vacunas, podemos teóricamente decir, bueno, la mezcla de esta vacuna y esta hace más sentido, y explico, por ejemplo, Pfizer y Moderna. Son dos vacunas que tienen tecnología basada en RNA mensajero. ¿Okay? Son dos vacunas muy similares, que causan un tipo, producen un tipo de inmunidad que es muy parecida. Entonces, si se pusieron Pfizer en primera y en segunda dosis ya no hay Pfizer, si van a elegir una, pues elijan Moderna. Y eso como que parece tener un sentido teórico, por lo menos, ¿no? Pero vamos a decir, si se pusieron Pfizer en primera y luego en segunda se quieren poner Sinovac, es que hay que entender que son dos cosas completamente diferentes. Sinovac es una vacuna de virus inactivado. Quiere decir que causa un tipo de inmunidad completamente distinta a la que causa Pfizer. Pfizer causa una inmunidad muy específica que genera una gran cantidad solo de anticuerpos neutralizantes, mientras que la de Sinovac produce una respuesta más parecida a la que confiere la infección, la infección natural, ¿no? Entonces, estas mezcolanzas, ahora hay que decirlo con claridad, no hay un solo estudio que diga si estas mezclas de vacunas son efectivas, son eficaces, son seguras. No hay estudios. Todo lo basamos porque ninguna farmacéutica va a decir, o sea, es que es un sinsentido. ¿Por qué Pfizer va a decir, voy a hacer un estudio en donde vacunemos con mi vacuna y después pongamos AstraZeneca en la segunda dosis? ¿Por qué harían eso? Entonces, la recomendación es no mezclen, no mezclen vacunas. Ahora, Europa ayer anunció que la gente que se puso AstraZeneca en primera dosis ahora va a recibir Moderna.
en segunda dosis, pues no porque lo haga un alemán significa que está bien, ¿verdad? O sea, no tiene un sentido técnico propiamente. La recomendación es terminen el esquema con la vacuna que les tocó. ¿Y qué vacunas son mejores y qué vacunas son mejores que otras? A ver, aquí sí necesitamos aterrizar claramente. Los estudios que se tienen hasta ahorita, todas las vacunas son seguras. Todas son seguras. ¿Sí? Entonces no hay que tenerle miedo. Hay ahorita mucho escándalo con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que sí causa coágulos, que ya no la ponen en tal lado, que tiene tal cosa. Y miren, la verdad del asunto es que esto suena más a guerrita sucia entre farmacéuticas que cualquier otra cosa. Porque la probabilidad de generar coágulos, es decir, no hay un medicamento, pero les digo ninguno. Si ustedes toman vitamina C, y ustedes la vitamina C también puede producir, o sea, es decir, no hay un medicamento que no tenga un efecto secundario potencial. Algunos tienen efectos secundarios que son muy frecuentes y otros tienen efectos secundarios que son rarísimos, pero todos los medicamentos, el que sea, aunque parezcan más inocuos, la aspirina, ¿no? Que antes era así como tomarse M&M's, ¿no? O sea, chochitos, la gente tomaba aspirina como loco. No, o sea, hasta todo tiene un efecto secundario. Entonces, todas las vacunas también lo tienen. Nada más que hay que ponerlo, hay que ponerlo en su justa perspectiva, ¿no? En su justo lugar. Sí, 37 personas han tenido coágulos originados por la vacuna de AstraZeneca. Ahora se cree que sí se tiene la evidencia que efectivamente fueron causados por la vacuna de AstraZeneca. Pero, oigan, estamos tratando de vacunar a la población mundial. Se tienen casi 100 millones de personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca. 37 efectos secundarios graves de los millones de seres humanos que han sido. Es decir, para ponerlo muy claro, y no quiero sonar como un ejemplo bobo porque es un ejemplo bien real, tienen más posibilidades de ser azotados por un rayo que de morirse de un coágulo por la vacuna de AstraZeneca. Probabilísticamente, o sea, matemáticamente. ¿Sí? Entonces, pues sí, eso también se había dicho que la vacuna de Pfizer en personas que tienen ya reacciones alérgicas conocidas, muy severas, muy graves, tienen que tener cuidado con la vacuna de Pfizer. Y no es por la vacuna, sino por el vehículo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todas tienen algo, pero entonces hay que poner en la balanza qué probabilidades tengo de tener ese efecto secundario y cuáles son los beneficios de recibir la vacuna versus los perjuicios, ¿no? Por hacerlo. Entonces, concretamente, todas las vacunas hoy son seguras. Ahora, la eficacia, pues sí, o sea, es decir, para decirlo de forma, pues, muy simple, en México se está poniendo Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, ¿no? La rusa, la de CanSino, que ahora se empezó a poner, es una china, Sinovac, que es otra china, ¿ok? Pues la diferencia, pues sí, es muy grande, ¿no? Porque vamos a decir, Pfizer tiene el 91.3% de eficacia, mientras que en el otro extremo, Sinovac tiene el 50.4% de eficacia. Entonces, quiere decir que si usted se pone Pfizer, tiene 9% de probabilidades de no quedar inmune. Pero si usted se pone Sinovac, tiene el 50% de probabilidades de no quedar inmune. Entonces, pues, le estoy diciendo, no, si tiene disponible la de Sinovac, no se la ponga. No, claro que no. Ahorita hay que ponerse la que esté disponible, porque la vacunación tarde o temprano se va a tener que convertir en algo tan sencillo como yo voy a ir a la farmacia del Superama, ¿no? Y ahí me van a poner mi vacuna, ¿no? Se va a tener que convertir en algo muy accesible, porque aparentemente para donde vamos es que vamos a necesitar refuerzos por lo menos anuales de la vacuna de COVID-19. Y esto va a tener que seguir por el resto de los siglos, hasta que no venga un tratamiento que lo cure, que cure la enfermedad. Entonces, tarde o temprano se va a convertir en algo muy sencillo. Si hoy tienen disponible Sinovac, póngansela. AstraZeneca, póngansela. La que tengan disponible ahorita, póngansela. Cuando todo este caos y cuestión de la vacunación se vuelva un proceso sencillo, expedito, en donde los ciudadanos, pues ya, tal vez vamos a tener que tener un carnet, pues ya mi vacuna anual, voy, me la pongo, ya, algo más sencillo, ¿ok? Entonces, en segunda ronda, pues, si me gustaba más la de Pfizer, a lo mejor ahí sí ya voy a poder escoger cualquiera, ¿no?
Pero hoy es mejor una vacuna que por lo menos la mitad de las personas vacunadas van a quedar inmune que no ponerse nada, porque lo que más nos urge es tener al mayor porcentaje de la población vacunada en el menor tiempo posible. Entonces, sin entrar en más minucias, o sea, es decir, decirle a la gente, no se ponga esa porque esa no es muy buena, es que todas son suficientemente buenas para decir póngasela, la que tenga ahorita, y después vamos a tener más opciones, y entonces nos ponemos la que más nos guste, ¿no? Esa es la respuesta. Perfecto, doctora. Voy a pasar algunos comentarios y preguntas sobre el tema de la contención y confinamiento. Preguntan, ¿cuál es la diferencia? Hay varias preguntas respecto a contención y confinamiento, y si puede dar algunos ejemplos de qué debería estar haciendo el gobierno mexicano o cuáles han sido las experiencias de éxito de estas medidas en los países del sudeste asiático para entender claramente qué nos está haciendo aquí o qué sí se hizo allá. Sí, claro. A ver, los confinamientos masivos son dentro de las medidas epidemiológicas que se pueden hacer para detener una enfermedad infecciosa que se transmite de forma importante entre seres humanos. ¿Ok? Dentro de todas las medidas, la medida más extrema, menos empleada, menos frecuentemente empleada, más costosa, son los confinamientos. Los confinamientos se llevan a cabo única y exclusivamente cuando hay un problema que de forma inmediata va a llevar a morir a tantas miles de personas que no queda otra más que decir paren todo y enciérrense. Pero esto, digo, pues si se dan cuenta, nunca nadie nos dijo enciérrense porque hay chikungunya, ¿no? O sea, enciérrense porque nunca hemos ido a un confinamiento hasta ahora, ¿no? Así de esta manera. Entonces, claro, porque ahora el primer confinamiento, una cosa es haber hecho, es que lo aterrizo así. En Asia, por ejemplo, inicialmente, pues sí, todo se salía de las manos, no sabíamos qué enfermedad era, el virus, cómo se propagaba, qué podíamos hacer para detenerlo y nada más estábamos viendo gente infectarse y morir. Entonces, teníamos que hacer como un stop, tomemos las riendas. ¿Cómo lo hacemos? Detengan la movilidad. Entonces sí, ok, el primero, detengan la movilidad, pero ¿cuál es el objeto de detener la movilidad? Ahí es donde viene la confusión. Detener la movilidad tiene, y esto se paga caro, se paga muy caro, porque esa detención de la movilidad le va a pegar a esa comunidad, a ese país, en lo económico, en lo social, o sea, le va a pegar por todos lados, ¿no? Pero se paga ese precio a cambio de salvar muchas vidas. Entonces, claro, pero ¿qué se hace mientras la gente se confina? Entonces, confinamos a las personas, asumimos el precio que se tiene que pagar por eso, que es alto, ¿ok? Pero entonces, mientras le damos tiempo, el gobierno tiene ese tiempo para entonces tomar todas las medidas que requiere para que en cuanto empiece a salir la gente salga con seguridad. Entonces, es una medida que se hace como para ganar tiempo. ¿Y qué es lo que ganar tiempo para qué? Ahora viene, ¿para qué? Uno, para ampliar las capacidades diagnósticas, para ampliar qué tantas pruebas se hacen. En la estrategia diagnóstica, esto se tiene que mejorar. Entonces, mientras la gente se confina, es más fácil. Ahora vamos a ampliar la capacidad de pruebas, vamos a empezar a detectar a muchos casos, ¿no? Ampliar logísticas de otro tipo, como rastreo de contactos, por ejemplo. La razón por la que COVID-19 es tan problemática, porque, por ejemplo, ébola, que es una enfermedad a la que le tenemos mucho más miedo, ¿no? Si alguien ha visto cómo se ve un enfermo de ébola, eso no lo queremos nunca, ¿no? O sea, la gente tiene sangre saliéndole por todos los orificios de su cuerpo, es muy alarmante, dramático, terrorífico ver a una persona morirse de ébola, ¿no? O sea, pero ¿por qué ébola no va a ser lo mismo que hace el COVID-19? Por lo siguiente, porque ébola es un virus que se transmite solo en la persona que ya tiene muchos síntomas. Es decir, una persona se infecta, mientras está asintomática no transmite el virus y en cuanto cae enferma empieza a transmitirlo. Claro, caer enfermo de ébola es tan dramático que una persona que visiblemente tiene ébola y se siente enferma de ébola, pues está en la cama, está en un hospital, está postrado. Entonces, el que transmite ya es un ente inmóvil, ¿sí? Porque está enfermo. A diferencia de COVID-19, que aquí es todo lo contrario. Por eso es que estamos en este desastre,
porque el que transmite COVID-19 es un asintomático, el que se siente súper bien. Los enfermos graves, ¿sí?, son los que menos transmiten, porque esos pues ya están confinados a su cama, a un hospital, qué sé yo. Pero el asintomático, pues ese sí, precisamente como no se siente mal, pues deambula y anda por todos lados esparciendo el virus. Entonces, ¿por qué es tan importante tener estrategias de rastreo de contactos muy efectivos? Por eso, porque no hay manera de detectar a esta población asintomática más que rastreándola, ¿sí? Entonces, vamos a decir, la estrategia aquí, vamos a hacer pruebas, llega oiga, me siento mal, tengo síntomas, se le hace una prueba, sale positiva, ok, lo que se hace a partir de ese positivo es rastrear a todos sus contactos cercanos. De esos contactos cercanos, muchos van a estar positivos y la mayoría va a ser positivo, pero sin síntomas. Esos son los vectores problemáticos, los asintomáticos infectados, esos. Entonces, ¿por qué el confinamiento? El confinamiento para decir, vamos a ampliar capacidades de pruebas. 2, estrategias de rastreo de contactos. 3, estrategias para aislar a la población. En el sureste asiático hicieron estrategias que fueron realmente tan creativas, ¿sí? Para Corea del Sur, por ejemplo, en su primer brote grande, pues todo el mundo estaba confinado y los hoteleros estaban yendo a la quiebra, ¿no? Pues no hay movimiento en los hoteles. Entonces el gobierno pide a los hoteles servir como centros de aislamiento. Esto fue como un win-win-win para todos, porque los hoteles siguen activos, tienen ingreso, que el gobierno le da, el gobierno no tiene que construir ni hacer nada loco para tener centros de aislamiento controlados de los casos positivos. Entonces se van solo al hospital los que en realidad están enfermos y tienen síntomas, pero los asintomáticos entonces se les ofrece, véngase a pasar 14 días unas vacaciones en un cuarto de hotel, muy a todo dar, ahí le vamos a servir sus comidas y todo lo demás, y además vamos a vigilar cómo va progresando con la enfermedad. De tal manera que los países que hicieron esto, Vietnam hizo algo muy similar, Taiwán hizo algo muy similar. Entonces, mantienen los índices de letalidad muy bajos. ¿Por qué? Porque esos asintomáticos, muchos se convierten en sintomáticos y se complican y se enferman y se mueren, ¿no? Entonces, pero si los podemos detectar de forma muy temprana, entonces los tratamos de forma oportuna y les salvamos la vida. Entonces, esto es un ganar-ganar para todos. ¿Por qué? Porque los aislamos, los sacamos de la población infectante. Eso es el punto número 1. 2, como los tenemos cautivos, entonces 2 veces al día pasa una enfermera, ve cómo va sus síntomas, esto. Todo va muy bien, nada, pues siga viendo su televisión o leyendo su libro, el confinamiento hasta que ya salen negativos a la prueba y se les deja ir, ¿no? O si empieza a tener algún síntoma, el tratamiento oportuno. Entonces, el confinamiento, pues, en resumidas cuentas, el confinamiento es una medida, es una extrema, un recurso último ante una situación que está a punto de colapsar y no queda otra más que ponerle un stop costosísimo para todos, pero con el objeto de salvar vidas. ¿Paramos todo? Ok, pero ¿cuál es el objetivo? No es parar todo para, bueno, pues a ver ahora qué pasa, ¿no? O sea, es que hay que parar las cosas para hacer acciones, que el gobierno tenga tiempo para más pruebas, rastreo de contactos, y establecer estrategias de comunicación efectiva. Es decir, ¿cómo le vamos a decir a la población? A ver, cuando empiecen a salir, necesitan todo su cubrebocas, vamos a poner espacios ventilados, es decir, armar todo esto. Y entonces poco a poco ir dejando salir a la gente con estas estrategias implementadas, en donde ahora sí cada caso y vamos a rastrear, esto incluye vigilancia de la migración, del tránsito interno del país, o sea, incluye muchas partes, ¿no? O sea, pero lo que los confinamientos no son, es una medida de, pues no, ahora sí ya colapsó todo, enciérrense y vamos a ver que se detenga así por aras de que como nadie se hace nada, y cada vez es menos factible que eso ocurra en un país como México y el resto de Latinoamérica, porque cada vez que se le ha dicho a la gente confínese, si se dan cuenta, cada vez menos gente se confina. ¿Por qué? Porque la gente no puede confinarse sin apoyos. Entonces, pues sí, entonces los confinamientos cada vez van a tender a durar más tiempo y a ser menos efectivos.
Entonces, de ahí que el confinamiento no sirve como un recurso. A ver, entonces, para terminar bien puntualmente la respuesta a esta pregunta. Ok, ¿qué ha hecho bien el sureste asiático y Oceanía y demás? Pues lo que han hecho muy bien es, ellos tuvieron el primer brote, dijeron confínense, hicieron un confinamiento inicial, armaron toda la estrategia y desde entonces, pues están prácticamente en contagio cero, porque la gente empieza a movilizarse y entonces echan a andar toda esta estrategia. Cada caso que tienen rastreo de contactos. Es decir, nada más quiero que entiendan la magnitud de esto. Taiwán, por ejemplo, Vietnam, llegaron a hacer, por cada caso confirmado, llegan a hacer hasta 35,000 pruebas por cada caso nuevo que se confirma. Esto quiere decir que de cada caso sintomático que confirman, rastrean hasta 35,000 contactos y de cada contacto positivo otros 35,000. No sé si me está explicando. Sí. México, en el momento de mayor rastreo de contactos que nunca hemos tenido, México lo máximo que ha llegado a hacer es 4.6 pruebas por cada caso nuevo confirmado. 4. Bueno, pues no nos sirve. No, a ver, ojo, 4, pero nunca asintomáticos. Nunca ha querido hacer pruebas a los asintomáticos. En México, el negarse a atender el problema que representan los asintomáticos es lo que nos tiene sumidos en esta catástrofe. Porque pues, la enfermedad va rampante, o sea, se dispersa de forma rampante mientras no se atienda el problema de los asintomáticos. Ellos son los que dispersan el virus. Entonces, esa es la respuesta. La contención es eso, que va de la mano con la mitigación, que es lo que hace la población. Nosotros mitigamos con el uso del cubrebocas, con el distanciamiento, con la ventilación de espacios, con la filtración del aire, vigilar la calidad del aire de los espacios cerrados, evitar aglomeraciones. Esto es mitigar. La mitigación sirve mucho, claro. O sea, Japón prácticamente ha controlado toda la pandemia a base de pura mitigación, porque allá, pues si se les dice, nadie va a hablar en el transporte público, pues nadie habla en el transporte público. Tienen prohibido hablar en el transporte público los japoneses porque esto genera aerosoles infecciosos. Nada más que si aquí decimos, nadie va a hablar en el metro, pues está complicado, ¿no? O sea, entonces, pues sí, sirve. Eso es. Entonces, el confinamiento, pero a lo que voy es esto, que esos países jamás han vuelto a confinarse. Esos países ya, y hacen tal vez de repente cierres parciales. China es un ejemplo maravilloso de esto. China ya, la vida transcurre de forma muy normal. Cuando digo normal es, nunca vamos a volver a tener normal como fue normal, como entendimos normal antes de diciembre del 2019. Ese normal ya no existe, no va a regresar hasta que no tengamos una solución permanente al problema de COVID-19. Y permanente significa vacunación masiva a toda la población o una terapia, un tratamiento, un medicamento efectivo contra la enfermedad. Mientras, olvídense de que hay el regreso a la normalidad o la nueva normalidad. No hay tal. Siempre vamos a tener que seguir teniendo medidas de precaución y de mitigación, ¿sí? Sí. Pues muchas gracias, doctora. Creo que hay todavía algunas preguntas, pero yo creo que si me permite se las voy a también a enviar para... Claro, con mucho gusto. Para concluir, también en respeto también de su tiempo, ya ahorita llevamos prácticamente 2 horas, creo que todavía se quedan varias cosas, a ver si volvemos a repetir, porque creo que el tema da para más, creo que es muy importante, hay varios comentarios que dan mayor tranquilidad, pero también hay uno que se queda que pues, esto por lo que se ve va para largo. Y hay que seguir cuidándonos, manteniendo, a un año de que empezó esto, pues seguir reforzando las medidas de mitigación, cuidándonos, vacunándonos y pues seguir monitoreando lo que está ocurriendo con información pues también privada de fuentes como la de usted, la del doctor Moreno, en fin, la gente que ha estado revelando información a través de las redes sociales. Y obviamente, este es comentario mío, yo cada vez que escucho al doctor Gatell trato de hacer lo contrario a lo que él dice para o informarme mejor, para tener mayor certidumbre sobre lo que es el control de la pandemia. Sin más, no sé, Margarita, si quieres comentar, yo de veras agradecerle
mucho el tiempo que nos dedicó para platicar sobre el tema de cómo ha evolucionado la pandemia en México, lo de las vacunas, y pues a seguir cuidándolos mucho. Y a los que están aquí, a los miembros de México Libre y amigos, por favor lean y sigan por favor lo que está escribiendo la doctora. Desde hace un año este artículo, ¿verdad?, del fiasco del siglo a mí me llamó mucho la atención en Reforma, y después ya vino el libro que publicó en enero, y creo que ahí hay información muy valiosa que en el Reforma, y después ya vino el libro que publicó en enero, y creo que ahí hay información muy valiosa que debemos tener para observar. No sé, Margarita o presidente o Jaime, ¿tienes algún comentario ya para terminar? No, muy bien, la verdad muy orgullosos, de verdad muchas gracias. Abusamos de tu tiempo, pero la verdad es muy importante frente a la falta de claridad pública, a la falta de la verdad en la parte pública, pues nos has ayudado muchísimo. Y yo a todos les doy las gracias, y de verdad, especialmente gracias, doctora. Como le dije aquella en el chat, soy su admiradora y soy fan como todos los que estamos aquí. Y de verdad, muchísimas gracias por esta conferencia. Gracias, Jaime. Gracias, Fausto. Gracias, Felipe. Nada más voy a hacer 3 recados. Hoy en lista nominal es el último día para revisar su credencial de lector que está en la lista nominal. Es listanominal.ine.mx, ponen los datos de la credencial para estar seguros que pueden votar. O también para los observadores electorales, se los encargo, ahí debe estar Ignacio Melo, Ana Ríos y demás. Y la próxima conferencia sería el 8 de mayo, sábado 8 de mayo a la misma hora. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias, doctora. Ay, sí. No, nada que agradecer.